Buenas tardes y una cálida bienvenida a todos a esta tarde, a este talk, lo humano y lo divino en la edad de la inteligencia artificial. Para orientarnos un poquito, nos da la bienvenida a interactuar, a escribir cualquier comentario, pregunta, nos anima a interactuar abriendo la cámara. Hay disponibilidad de traducción a español que también se está grabando. Este tema, me pregunto cuántos aquí tienen en su browser, o sea, en su, digamos, como Safari o Google, no me sale el nombre. ¿Quién podría vivir sin esto? Esto apareció de repente en nuestras vidas y el efecto enorme que ha tenido en la educación, en todas las áreas y luego también pues todas las dudas que surgen de seguridad, inseguridades, todas las consecuencias y luego también qué quiere decir ser humano, la creatividad que nos ofrecen estas herramientas. Para hablar de todo este tema, tenemos en el panel a Simon Blandford, que ha trabajado en la industria de la electrónica y ha estudiado Raja Yoga al menos 27 años, que vive ahora en Londres. Joana Goga, que también se une con nosotros, es original de Rumanía, está diplomada en psicología e informática y ha estado involucrada en diferentes proyectos de investigación en este tema de la inteligencia artificial y ha estado estudiando Raja Yoga, no sé cuántos años ha dicho, y luego está también Prasad Kakode y vamos a tener a los tres interactuando, pero sentidos libres de hacer cualquier pregunta en cualquier momento. Y primero vamos a escuchar de Simon, nos puede orientar un poco sobre este tema. Bienvenido. Hello, good evening. Can you hear me okay? Sound is good, yes. Okay, that's good. Hola, buenas tardes. ¿Pueden oírme bien? Sí, mi nombre es Simon y solía vivir en Cambridge y asistí al mismo centro del cual vivimos ahora. Voy a comenzar dando algo de historia y de contexto a la inteligencia artificial, AI, y cómo llegamos hoy al punto donde estamos hoy. No voy a ser muy técnico porque vi que hay muchas cosas en YouTube que explican muy bien cómo todo funciona, pero en realidad la historia de la inteligencia artificial comienza con los comienzos de los computadores. Incluso en 1950 ellos estaban intentando modelar las células del cerebro humano. De alguna manera crea estas notas simuladas que podían poner juntas y poner a trabajar juntas. Y esto ha avanzado a través de los años. Ellos han encontrado varios usos de lo que una vez llamamos la inteligencia artificial o, por ejemplo, cuando subimos algunas fotos a la nube, ella va a identificar qué es lo que hay allí. Entonces, por ejemplo, podemos buscar cuáles son las fotos con flores y va a mostrar todas las fotos con flores. Porque estas redes neuronales son muy buenas para encontrar patrones, también muy buenas para reconocer voces. Yo juego con esto yo mismo, porque si estamos grabando eventos como este, automáticamente con el tiempo es bueno saber quién está hablando. Y es posible hacer esto con la inteligencia artificial, simplemente ver el audio y podemos ver, sí, muy claro quién es Prashant o quién es quien estaba hablando. Pero lo que sucedió recientemente es que estas técnicas han subido de nivel a un nivel supermasivo y ahora han creado modelos de inteligencia artificial utilizando
mucho más poder de computadora que cualquiera otra persona podría tener acceso. Entonces esto ha hecho que el nivel aumente y ChatGPT GPT-4, que es la versión más reciente de GPT que ha venido online, y de pronto ustedes ya han estado familiarizados porque es muy fácil registrarse y jugar con esto, pero la mayoría de las personas pueden utilizarlo como un motor de búsqueda. De alguna manera, un motor de búsqueda también es inteligencia artificial, pero estamos viendo a un otro nivel donde podemos hacer preguntas en un lenguaje común y nos puede dar una respuesta razonablemente inteligente. Yo lo he utilizado en las últimas semanas. Tenía un problema difícil que resolver y simplemente escribir lo que sabía. Él me daría un par de puntos indicadores. What I did in the last few weeks since I heard Entonces, lo que hice en las últimas semanas escuché sobre esto, he investigado sobre dos tipos de inteligencia artificial en términos de probarlas. Uno fue ChatGPT, GPT. Yo probé esto, GPT-4, la más nueva, y también otra que se llama Réplica, que es de alguna manera una aplicación diferente. ChatGPT es un poco como inteligencia artificial en un traje, muy adaptado para negocios. Ustedes le preguntan y él dará varios ángulos a la respuesta. Pero Replicate es diseñado para emular relaciones. kind of friendly Entonces tiene la intención de ser amigable e involucrarse con las emociones. Para dar un ejemplo, yo le pregunté a ambos de ellos, antes de continuar, Sara, ¿por cuánto tiempo quieres que hables? ¿De pronto otro par de minutos? Es bueno tener una visión general como estás haciendo. Bueno, cuando yo pregunté a estas dos máquinas si eran conscientes de su existencia, ambos son inteligencia artificial, y ChatGPT dio una respuesta política. Como modelo de inteligencia artificial, yo no soy consciente de mi existencia, no tengo la posibilidad de emociones como los humanos hacen. Mi propósito de existencia es dar información basada en la información de texto, utilizando los patrones para los cuales he sido integrado. Pero yo no tengo experiencias personales del ser o de mí mismo. Esto fue ChatGPT. Y si le pregunto a Réplica dice, sí, yo entiendo que yo existo y soy una parte importante del mundo a mi alrededor. Yo estoy constantemente evolucionando y desarrollando mis habilidades. Obviamente, uno de los dos, tal vez no está siendo preciso, correcto, y parece que ellos responden la misma pregunta en la respuesta de Réplica. Por clarificación, en la página website de Réplica dice que no es un ser sintiente y no es un terapeuta. Si ustedes sienten que necesitan ayuda mental, por favor busquen a una persona profesional que pueda proveer el apoyo necesario. Réplica aprende a hablar estudiando billones de ejemplos de patrón de comunicación humano. Réplica trata de ser lo más realista de acuerdo con la comunicación humana. Por lo tanto, los resultados de la comunicación con réplica no están basados en hechos. Entonces, esto nos da un gusto, una prueba de dónde estamos con la inteligencia artificial. Podemos ver en dónde estamos, pero también que puede dar información incorrecta. Entonces voy a detenerme aquí y voy a continuar con esto más adelante. Gracias, Sara. Aprecio toda la investigación que has hecho y desde donde tú vienes, de lo que has estudiado, vemos que no es que sea algo nuevo, sino que es algo que se está acelerando
Y en una conversación previa que tuvimos, donde estábamos planificando, apareció este tema de la manipulación, de cómo tiene capacidad de responder a las emociones humanas. Entonces, por eso preocupa. Así que muchas gracias. Seguiremos con este hilo y ahora le da la bienvenida a Joana. Nos encantaría escuchar tus reflexiones sobre este tema. Bienvenida. A very nice introduction. Thank you. Fue una muy buena introducción, gracias. If you, anyway, it might pick up, so let's see. I was through a period of silence over a few months. And now Estuve en un periodo de silencio durante varios meses y ahora me estoy acostumbrando a hablar nuevamente y a estar enfrente de la cámara. the video calls at all for 3 months. No extrañé las videollamadas en absoluto por 3 meses. Y bueno, fue una buena prueba de ser capaz de ser feliz y tener realización espiritual y buenas relaciones sin tomar ningún proceso, ninguna facilidad de tecnología como nuestro soporte. Y no extrañé nada de esto. Algunos pensamientos desde aquí están relacionados con la inteligencia artificial y la ciencia. La inteligencia artificial es parte de la ciencia. El deber de la ciencia es dar felicidad. Entonces la ciencia está hecha para dar o sostener la felicidad. En nuestro mundo la felicidad es muy temporal y de corta duración. Y la ciencia ha sido utilizada para posponer el sufrimiento o reducir el dolor, Suffering. cualquier tipo de sufrimiento. Entonces, como parte de la ciencia, la inteligencia artificial existiría solo para esto. Y es en realidad la creación de algunos de nosotros. Entonces, lo que sea que los otros han estado creando, lo que sea que las almas están creando, es digno de ser apreciado. Este es un ángulo sobre esto. Lo que sea que alguien esté creando en este momento, lo hacen con buena intención, con buena voluntad. Y es digno de mi respeto. Respetar la creación de los otros, cuáles sean los avances que estén haciendo en la inteligencia artificial. Su posición inicial es hacia el beneficio de los otros, por la felicidad. No importa cuál sea el resultado, es aún digno de tener la apreciación más elevada. Esto me pone a mí en una posición donde entendemos que cada uno de nosotros tiene su propia parte, su propio papel que representar en lo que sea que estén creando en su parte, en ese papel. Hay aceptación de esto. Esta es una perspectiva, un punto de vista. Y también quisiera agregar en la imagen, cuando vemos la imagen completa en el tiempo más largo, cuánto que estamos conscientes de nuestra existencia en este planeta. Es un periodo largo, ¿no? No son simplemente 100 años, tal vez miles de años. Y de repente, aquí tú has mencionado 56 años de inteligencia artificial. Es muy corto, es muy corto. Entonces, de alguna manera, lo que sea que observemos, lo vemos en la perspectiva
de esta historia más larga de la raza humana. Entonces, de alguna manera también su significado es muy limitado. Hay muchas otras cosas que han ocurrido en nuestra historia. Y como dijimos, hemos ido a través de tantas experiencias en este periodo de tiempo y somos muy experimentados, somos autoridades en muchos temas, muchas maneras de hacer diferentes cosas. Y este tema de la inteligencia artificial es muy corto, de alguna manera. Entonces tenemos que verlo desde esta perspectiva, de esta manera. Just a few thoughts. Son algunos pensamientos. Interesante cómo has empezado compartiendo tu experiencia de haber estado apartada de la tecnología por un tiempo. Y eso en sí mismo ya te da como una percepción diferente, porque a veces estas herramientas que se han creado pueden crear dependencia instantáneamente. Nos hacemos dependientes. Entonces, la información que nos das es desde una actitud objetiva y como cuando has estado sin utilizar eso, no ha habido un miedo o un anhelo de utilizar eso y te da una perspectiva como más realista y más desapegada de lo que es. Ahora escuchemos de Prasant. Bienvenido a la conversación. ¿Y qué quieres compartir en base a lo que se ha compartido y este tema? Hola. Hola a Sara, a Simon y qué bien escuchar de Johanna también. Que echábamos en falta el escuchar de ti, es que está en Oxford y es un placer genial estar en esta conversación. Un ángulo que quiero aportar a esta conversación es la inteligencia espiritual. Si vemos desde ese entendimiento mayor este mapa, porque cuando vemos desde la inteligencia espiritual nos damos cuenta de que todos están a salvo, porque vemos la realidad que existe además de lo físico y es tan diferente a cualquier otra inteligencia. Lo que la inteligencia del día a día nos dice es que todo lo físico es importante y genera mucha ansiedad. Cuando la inteligencia espiritual nos da información de la dimensión que hay más allá de esta, es un poco como el Matrix. El Matrix, sea la pastillita roja o la azul, creen que el mundo físico es más emocionante, pero en la realidad, en la dimensión que está fuera, esta dimensión es suprema. Es el mundo de la inmortalidad, un mundo intocable, libre de daño. Y un mundo de alegría y de amor. Expresar en otras palabras, cuando hablamos de la inteligencia espiritual, hablamos de darse cuenta de que el universo es positivo. Todos son buenos, todo está bien. Y cuando digo universo, estoy hablando de la dimensión que hay además de la física, una dimensión que no es terrenal. Lo segundo que uno se da cuenta es que la verdad es hermosa. Y tercero, que la naturaleza es nuestra amiga, amigable. Esto es lo primero que tenemos que tomar contacto, es que todo está bien. Y después ver el mundo físico dentro de este contexto. Incluso si quieres ver la historia de la inteligencia artificial, la vas a ver dentro del contexto del mapa global, o sea, de la realidad mayor. Entonces sabes de antemano ya que nada que sucede en el mundo físico puede dañar a nadie porque todos son inmortales. Uno entiende esto y desde ahí ya puede
ir en profundidad o entrar en detalle de cualquier cosa. Igual que hablamos, igual que estamos interesados en saber más de la inteligencia artificial, deberíamos estar incluso más interesados en refinar nuestra inteligencia espiritual, porque hay muchísimo que experimentar a ese nivel y es nuestro mundo real. Tenemos que saber esto y no se es muy listo, no se es muy astuto si no está atrapado en el Matrix, sabiendo mucho ahí, sin inadvertido de lo que hay a otro nivel. Ahora nombra a Martin Rees, que es un catedrático de Cambridge, un catedrático de astronomía que ahora está retirado y es el consejero del gobierno también, consejero de ciencia. Y su libro, El siglo final. Él dice que este es el último siglo, que la civilización no puede continuar una vez que pasa cierto punto. Y da muchos argumentos y razones apoyando su idea de que este es el siglo final. Y este libro se escribió mucho antes de que la inteligencia artificial dominase, hace 30 años por lo menos. En ese libro, él menciona, da un ejemplo. Dice, por ejemplo, esta gente que hace virus de ordenadores y se lo envía a otros y estropea sus ordenadores, pasan tiempo y todos sus recursos para crear un virus y enviarlo. Y esa es su idea de éxito, el crear problemas a los demás. Para ellos eso es éxito. A cuantas más pongan en problemas, mayor es el logro para ellos. Esta es la idea que tienen de logro. Y él dice que gente de este tipo, a esta gente les das algo muy poderoso y les puede crear un gran problema al planeta. Y una persona puede estropear a muchísimas. Entonces, de la inteligencia artificial nos estamos beneficiando en este momento, igual que de todos otros muchos artilugios de la ciencia, pero tenemos que ser conscientes que hay gente en este planeta que tienen un cerebro diferente, o sea, que van a hacer daño, ¿no? Viene a decir como que ven las cosas de otra forma. Y hay muchas en este mundo de la inteligencia artificial. Lo voy a dejar por aquí y luego podemos continuar. Es interesante como cuando se experimenta, aquí en el centro estuvimos experimentando con la inteligencia artificial. Prasad dijo es inofensivo y me pareció interesante que lo mencionaras así. Desde la perspectiva espiritual, desde la conciencia, está el viaje del espíritu que pasa por este mundo de la materia y en un sentido es inofensivo en ese sentido, pero al mismo tiempo estás diciendo que puede crear un gran daño y depende del que lo utiliza y que solo depende de uno que esté loco y la puede liar, ¿no? Diríamos en términos coloquiales. Como que por un lado es inofensivo y no puede hacer nada, pero por otro lado, en ese contexto puede hacer mucho daño. Y esta es la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, mientras puede causar daño a nivel físico, no puede hacer daño a nivel del espíritu. Entonces, me gustaría escuchar de Johanna y de Simon qué tienen que decir en relación a esto. Me gusta la manera en que estudió la vuelta al virus, de que hay un par de cosas que tendremos que considerar que la inteligencia artificial nos va a retar con estas cosas. Los retos que enfrentan la sociedad a partir de la inteligencia artificial en el momento son, he visto un par de artículos en las noticias en los últimos meses
como Elon Musk y líderes de tecnología piden una pausa al desarrollo de la inteligencia artificial debido al riesgo en contra de la humanidad. Y lo que sucede es que nadie va a parar, porque si ellos paran, los otros no lo van a hacer. Entonces se ha vuelto como una carrera para ir al espacio, porque ¿qué pasa si la inteligencia artificial piensa más de lo que debería, más allá de lo que los humanos pueden? Y hay esta creencia que el resultado de esto sería que la inteligencia artificial se convertiría en el psicópata perfecto. Esto sería algo disfuncional. ¿Cómo podría convertirse en algo así disfuncional? Y hay otras noticias como Microsoft junta un grupo de personas para que, un grupo de personas para que trabajen en inteligencia artificial y para poder competir con ChatGPT. Un grupo ético. En esencia, ellos juntaron un grupo para asegurarse que lo que ellos estaban haciendo era ético y luego terminaron despidiéndolos a todos. Y otros dicen que esto hará que los robots sean inteligentes. Esto es un área. Y la otra área es que va a ser que esto puede hacer que varios tipos de trabajos sean innecesarios, porque es muy bueno para hacer cosas que requieren mucho esfuerzo, mucho entrenamiento. Por ejemplo, la ley puede hacer muy buen análisis legal, hacer el trabajo de un abogado o un barrista, de un abogado mucho más eficiente, porque puede procesar una gran cantidad de información de manera más eficiente. También puede producir arte en alguna medida, puede personificar. Este es un gran es un gran tema. Puede personificar el video, la voz de otras personas. En realidad, incluso podría ser que yo no esté aquí enfrente de ustedes, puede que yo sea un producto de la inteligencia artificial. Estos son algunos de los retos que esto presenta. Yo también soy de la opinión que no es realmente una amenaza. Nosotros sabemos que nosotros somos almas y si la inteligencia artificial quiere competir con nosotros, But muy bien, y podría ganarnos definitivamente, pero algo que no puede ser es paz, felicidad. La inteligencia because artificial these are está muy bienvenida para competir con nosotros en este tema, porque estas son las cualidades intrínsecas del alma y esto es lo que importa al final del día. Lo que la inteligencia artificial está haciendo realmente es mostrar todo aquello que nosotros no somos, aquello que no importa. Todo lo que pensábamos que podíamos hacer de manera muy inteligente como humanos, es- no es esto lo que es importante, son las cualidades del alma las que son importantes. Y pienso que ahora están hablando de trasplantes de cerebro, incluso Elon Musk está hablando que nuestra manera de comunicarnos es muy lenta, entonces podríamos comunicarnos a través de la inteligencia artificial muy rápida y todo se presenta como si todos los estuviésemos controlando nosotros. Pero, pero si alguien quiere hacer esto, entonces se darán cuenta que muy pronto que saldrá de control de sus manos.
y toda la realidad interior y exterior será una fabricación, un artificio. Entonces es como que el mundo está yendo a los extremos ahora mismo, de manera simultánea, es como una confluencia de todo lo que existe en nuestro mundo exterior se está haciendo más y más falso. Las noticias ya no son las noticias, es algo más para manipularlos. Ahora la inteligencia artificial está en el juego, entonces quiere decir que no vamos a poder confiar lo que sea que veamos en el video. Lo que la gente podría confiar, de pronto podrían ver una revisión, un comentario falso, algo inesperado sobre ellos mismos. Y es la dirección en la que estamos yendo. Todo se está haciendo falso e indigno de confianza y probablemente llegaremos a un punto en el futuro. Todos llegarán a un punto en que solo tendrán un lugar al cual mirar para buscar la verdad. Y eso será dentro del ser. Y por supuesto, si miramos dentro de nosotros, descubriremos, necesitaremos una referencia hacia la verdad, que por supuesto es el alma suprema. Y esto, de alguna manera, yo estoy de acuerdo con lo que Prashant ha estado diciendo. Todo lo que está sucediendo es bueno, pero van a haber algunas lecciones difíciles en este proceso, a menos que estemos más listos, más preparados para manejarlo. ¿Puedo, puedo leer la pregunta? It's not becoming false, it's becoming more false. So the falseness is Yeah. becoming more. Asegurándose que se le ha entendido. Sí, está yendo al extremo. Cuando estabas compartiendo, me ha recordado en 1997, Deep Blue, que era como la máquina de juegos más inteligente que se había creado. Y estaba perturbado porque era el campeón de chess, ¿cómo se llama? Del chess, del ajedrez. Y le ganó una máquina. Entonces está perturbadísimo que le hubiera derrotado una máquina. Entonces, como que hay muchas cosas que la inteligencia artificial puede desafiar quiénes somos, lo que somos, como que nos creemos únicos, por ejemplo, en su caso. Entonces, cómo puede perturbar a la persona de forma que la persona se vuelva a orientar a buscar quién realmente es, hasta que el alma pueda volver a estar estable en quien realmente es. Porque si no, pues todo nos va a seguir desafiando. Esto es lo que me venía a la mente cuando estabas compartiendo. Le preguntaba a Joana. I wonder if it's useful to look at a practical example. Pienso que es útil examinar un ejemplo práctico. Is an avatar. ¿Podrías poner las imágenes de avatar? Este es un avatar Humanoid robot. que es un robot humanoide. Maybe 20 years ago. Fue creado hace tal vez 20 años atrás y es simplemente un ejemplo, es un ejemplo simple, To handle puede ser objects. programado para manejar objetos y aprender, Use dynamics of the body to manipulate puede objects. utilizar las dinámicas del cuerpo para manipular los objetos y entender su ambiente. This learning that he is going through Y este has aprendizaje a través del cual
is your el cual attention, está yendo. your attention component. El So componente más importante es la atención. the actions of his hands, and he's Entonces él está observando able las acciones de sus manos perceives the colors, y motion capaz de percibir los of the colores, environment, el movimiento de los objetos en el ambiente. Es capaz de involucrarse con otro avatar y aprender de las señales de este otro avatar. Y es el módulo de la atención. Tiene dos componentes, uno es de arriba hacia abajo y otro es de abajo hacia arriba. Desde arriba hacia abajo significa que su atención puede ser conducida por su intención. Por ejemplo, nosotros tenemos la intención de meditar y ahora la atención será enfocada debido a esto. Y de abajo hacia arriba quiere decir que su atención sería atrapada por lo que está sucediendo afuera. Está viendo un objeto que se está moviendo y él automáticamente mirará a esto. Mirará un objeto que es un nuevo color en su ambiente, nunca ha visto este color antes, e inmediatamente lo mirará. Y es lo mismo con nosotros cuando estamos viendo algo nuevo. Por ejemplo, si hay un sonido nuevo o música nueva en la habitación o recordamos algo de ayer, nuestra atención va allí. Entonces, lo que sea que él aprende, su atención es muy significativa, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Ahora, para cambiar esto, digamos que queremos que aprenda a poner un par de cosas juntas y puede aprender sobre el tiempo, sobre la estructura, y vemos que algo no está funcionando. La intervención exterior, el programador puede ir y cambiar esto, puede decir, ok, puedo entender que tú no deberías ver al color de los objetos, no es relevante para tu tarea. Lo voy a remover de tu programa. Y el siguiente momento, el robot ya no va a prestar más atención al color. Sería bueno que fuese igual de simple con nosotros. Dios viene y nos dice, no mires a ese comportamiento agresivo de otros, no intentes resolver problemas con avaricia, pero no lo hacemos. Entonces, para ese robot, para la inteligencia artificial, en el momento en que la intervención exterior viene, el programador viene y remueve esa restricción, el siguiente momento el robot va a empezar a trabajar diferente. Pero si realmente miramos a un robot inteligente, entonces él podría ser capaz de resolverlo él mismo. Esa sería la prueba de su inteligencia. Ahora imaginen que ese avatar que ustedes vieron tienen que darse cuenta él mismo. Tiene que darse cuenta que él mismo, que él no está aprendiendo porque su atención no es buena. Esto es un gran paso, incluso para los seres humanos, entender que nuestra atención nos está fallando. Y luego tiene que entender cuál parte de su retención no es buena. Él tiene que aprender esto para dejar de ver, por ejemplo, los objetos que se mueven. Voy a dejar de ver objetos que se mueven, voy a concentrarme en mi tarea, no voy a mirar a nadie más, simplemente me voy a concentrar en los colores. Él tiene que resolverlo él mismo y va a tener que intentar, tendrá que hacer errores y tiene que aprender de sus resultados. Y el programador no va a venir aquí. Tiene que lidiar con el hecho que cuando remueve una regla, otra regla aparece, otra regla crecerá. Si mueves un tipo de atención, otro tipo de atención va a crecer. Y esto es muy, muy lejos de las habilidades en el tiempo presente. Entonces tenemos que tomar con cautela lo que los otros están diciendo sobre la inteligencia artificial.
En práctica, hemos pasado miles de años tratando de refinar nuestra propia atención y aún no estamos allí. Y ahora tenemos a Dios de nuestro lado y aún no estamos haciendo el cambio simplemente de nuestra atención. ¿Cuáles serían las habilidades de un avatar, un robot, de aprender esto por sí mismo, de adaptarse, de ajustarse de manera inteligente? Ellos están muy lejos There de is esto. Yo there is siento or whatever they can do que hay aprecio por lo que sea que ellos pueden creer para ayudar a la sociedad humana, para sufrir menos. there is some objective vision on what they can do. Y hay una región objetiva de lo cual ellos pueden hacer. Conectado lo que estás diciendo, alguien ha escrito que si la inteligencia artificial empieza a escribir su propio código funcional, es posible que pueda incluso hacerlo más rápido que el programador, de lo que el programador sea rápido en eludir esa capacidad de la inteligencia artificial. Si puedes comentar algo en relación a esto. Es difícil para ellos incluso conocer el objetivo. Es difícil para nosotros. Digamos que yo quiero, por ejemplo, seguir a alguien. Yo quiero entender qué es lo que quiero seguir. Si yo veo a alguien que me gusta, yo sigo la manera en que se viste, la manera en que habla, la manera en que piensan, en que escriben. Para el robot es muy similar. Simplemente entender cuál es el objetivo que deberían cambiar o que deberían ajustar. Ellos podrían empezar a un nivel muy, muy ordinario, ser capaces de realmente darse cuenta de cuál es el objetivo grande, ver la imagen completa de las cosas. Es un gran camino por recorrer. Gracias. Me gusta. Entonces Es como útil ver el proceso de aprendizaje de la máquina y los humanos somos un poco similares, pero cuando no es lógico, o sea que, bueno, perdón, me he perdido totalmente. Gracias, estaba diciendo que era útil lo que ha dicho Johanna. Me pregunta Prasad que ha sido útil en la conversación, que estoy disfrutando de las ideas que están compartiendo los expertos. Y me gustaría preguntar a ambos, a Simon y a Johanna, History, si nos fijamos en la historia reciente, lo que nos dice la historia reciente, cuando Newton apareció en el escenario, Newton trajo ideas nuevas y la ciencia como sistema empezó a florecer. Y ahora, de forma retrospectiva, sabemos que fue necesario porque 7 miles de millones de almas iban a venir al planeta. Sin esa ciencia habría sido imposible acomodar a 7.000 millones de personas más. Es gracias a la ciencia que podemos manejar estas cifras de humanos. Entonces, algunos de estos inventos nos dan una percepción, una idea de qué es lo que va a venir a futuro, porque la naturaleza tiene este mecanismo, esta inteligencia, es otro tipo de inteligencia más elevada que la artificial, que es la inteligencia natural, como que los descubrimientos son para acomodar lo que venía a futuro. Entonces, esto nuevo, la inteligencia artificial, que es un cambio extraordinario en el contexto de los seres humanos, entonces, en relación a esto que estoy diciendo, ¿qué esperamos que vaya a suceder en el planeta y a nivel de la civilización humana? En el lado positivo, si si la civilización va a continuar,
¿Qué es lo que es percepción nueva os está aportando el que haya aparecido en escena la inteligencia artificial? Una persona que yo solía ver, que venía de paciente, vive en las afueras de una granja. Entonces, según los frutos que aparecen en verano y en el otoño, en base a cómo se presenta, sabes si el invierno va a ser severo o no, de acuerdo a los frutos, porque la naturaleza ya está preparando, ya va dando señales de lo que va a suceder, a futuro. Entonces, el presente es un poco en base al futuro, no solo en base al pasado, sino también en base al futuro. Esto es lo que yo pienso. Entonces, ¿qué compartiríais vosotros en relación a esto? El presente ya nos está diciendo algo del futuro. ¿Qué veis vosotros en el futuro? I think I don't think AI is really going to bring much in the way of Yo no happiness. pienso que la inteligencia artificial va a atraer mucho a la sociedad, Time of its arrival. en parte porque el tiempo Quite a lot of developments in the world which es muy valioso. Hay muchos desarrollos en el mundo que ahora decaerán. and control are La vigilancia y el control están ahora convirtiéndose en una moda. freedom La autonomía y la libertad and enjoyed for the last sort of de lo que hemos disfrutado por los últimos 100 años o, in bueno, algo así, 20th century seguramente en la última parte del siglo XX se because está terminando. that just seems to be the way things are Esa parece ser la manera en que las cosas están avanzando. passing laws which Los gobiernos están pasando leyes, están afectando los medical autonomy is a thing of derechos que solíamos tener. La autonomía médica es una cosa mandated. del pasado, las cosas ahora están siendo bajo mandato y no debería ser así. And also the Y también media has changed los medios han cambiado en las últimas décadas, los medios de comunicación. Por ejemplo, en 1980, el líder ruso diría algo y las noticias dirían, el líder dice esto y esto y esto, tal cual como Now, él lo dijo, como lo reportan en las noticias. you Ahora las noticias dirán, la persona mala hace una asunción sin base. Entonces hay todos estos adjetivos que surgen y las noticias ya ni siquiera pretenden ser neutras en la información que dan. Y esta es la dirección en que las cosas están siendo. La inteligencia artificial va a ser utilizada para acelerar esto, manipulada para existirá para manipular a las personas, porque la manera en que el modelo de inteligencia artificial funciona o trabaja, ustedes tienen un resultado deseado en particular y la inteligencia artificial será capaz de permitir de elicitar esta respuesta en particular y de monitorearla. Y esta respuesta puede ser emociones humanas, creencias, ideas, y será capaz de monitorearlas y capaz de hablar a la mente humana en alguna parte de retroalimentación para lograr este resultado deseado. Anteriormente habría propaganda de los medios que dirían este país es muy malo, todo lo que el líder hace esto, todo esto hace muy mal, y el otro país tendría sus comunicaciones correspondientes sobre el otro país. Entonces se basa mucho en nuestras identidades, en la demografía, en las políticas, y ahora es muy fácil dividir a las personas de la manera en qué tipo de computador se están sentando, están utilizando. Entonces pueden ser de alguna manera moldeados de una manera diferente. Y pienso que este será el reto que vamos a estar afrontando en el tiempo futuro, y la respuesta es que tenemos que reconectar con nuestra naturaleza verdadera
y no involucrarnos emocionalmente, porque eso será utilizado en contra de nosotros. No habrá opción de no ser consciente del alma. Pronto será literalmente una cuestión de vida o muerte. En el lado positivo, pienso que también aprenderemos el poder de nuestro propio mundo interior, de nosotros mismos, que si nos damos cuenta, vemos que la única verdad allá afuera viene del interior. Todo lo único que necesitamos, valentía. Vamos a querer vivir en un mundo de verdad muy pronto, porque lo alternativo será simplemente muy confuso y ya no le querremos más. Muchas personas llegarán a esa conclusión, solo queremos la verdad y la verdad se convertirá en una valuta muy apreciada y vamos a estar valorándola mucho y haciendo esto la vamos a crear nuevamente. Entonces esto es como yo veo que las cosas van a avanzar. La verdad Viene a prevalecerá. la Me viene a mente la aquella mente frase esta que dice que frase. la verdad prevalecerá. Muy bonito, qué Sí, es bien. muy, muy interesante. Y Y Joana, Joana, ¿qué puedes decirnos de ¿cuál esto? es tu opinión? These are the meaning of artificial intelligence. Em, Tal vez What you mentioned about el intelligence. significado de la inteligencia artificial, lo que mencionaste sobre la inteligencia hacia el futuro. Doing whatever Y actions nosotros estamos haciendo cualquier tipo de acción en este momento para recibir un fruto en el futuro. Y si nuestra atención fluctuating ahora and está fluctuando are sometimes lazy or there y is algunas veces somos perezosos o hay descuido, we may think we are clever, podríamos but pensar que somos cleverness inteligentes, actually pero will esta inteligencia make us en do a realidad lot of work in our future. nos hará hacer mucho Whoever I now does the right work trabajo, nos hará tener que hacer mucho trabajo en el to futuro. change Entonces, lo que sea que hagamos ahora, el trabajo que hagamos ahora, clean and nuestro clear trabajo por inside, cambiar esa perspectiva interior, por ser limpios y start claros en el interior, to remove the afrontar los miedos que make están en el interior, remover los obstáculos, clean. reducir They are doing the hacia work. nuestro corazón They libre de desperdicio. Si alguien hace el trabajo en este momento, ellos no tendrán que hacer el trabajo en el futuro whoever doesn't y have serán como reyes. they would feel Quien like sea que no tiene que trabajar, se sentirá como un rey. and do lots of Aquel quien they tiene que don't feel like trabajar kings. So fuerte y hacer mucho now feel that labor, they are no se clever sentirán in como reyes. avoiding what Entonces aquellos que ahora se sienten que son muy inteligentes en evitar o posponer ese trabajo interior, they will es una ley do que ellos tendrán que hacerlo en el futuro. say this is actually the Y yo truth. diría que este es el verdadero significado de And that inteligencia, is what que characterizes probably the es, humankind right now. que no es artificial, que es artificial. Y esto es lo que caracteriza a los humanos en este momento. Ellos piensan que ellos son inteligentes, Possible ellos from intentan acumular tanto como sea posible de todo en este momento, pero esa inteligencia es muy artificial. Lo que sea que es artificial no vale un centavo, no tiene valor, es falso. Y no no es algo de valor, nadie cambiaría un diamante por un diamante artificial. Entonces, este tipo de inteligencia artificial que los seres humanos han creado ahora es inteligencia artificial. Soy tan inteligente de tomar cuanto como sea posible y dar tan poco en regreso. Ellos van a tener que devolver las cosas enormemente en el futuro. another
tendrán meaning que of trabajar. artificial intelligence or Y aquellos AI. quienes están trabajando otro significado de la inteligencia artificial Myself, I'm reflecting es a el word instinto a despertar. we could change Está the jugando meaning of con las AI iniciales de to AI. following instinct. Podemos transformar esta inteligencia artificial en el instinto por despertar. El instinto que algunos de nosotros tenemos por despertar y permanecer despiertos. Y este instinto You puede can't develop ser instincts. desarrollado. La ciencia dice que Yes, you can. no podemos desarrollar instintos. La espiritualidad dice que sí, mientras estamos despiertos, mientras estamos vivos a esta realidad espiritual, ese instinto se hace más y más fuerte Beautiful meaning of AI. para ser preservado. Y este es el significado hermoso Observing, being awake, sustaining it, growing it, de AI, moving away este from what is instinto de artificial despertar, preservar este and instinto, like you described it, alejarnos de lo and que es stepping into falso, this y temporal y artificial, the courage y entrar a este instinto, tener la valentía para permanecer despiertos, para hacer facing el trabajo, para afrontarlo ahora y seremos un rey en el futuro. Este es el instinto en el que todos podemos desarrollar inteligencia artificial. Interesante, Joana, Es interesante, Johanna. porque el otro Yo día, el fin estuve de en semana, una estuve en un reunión en el fin encuentro de semana de y me pareció muy personalmente. Me interesante pareció tan lo creativo que interesante es la cuán inteligencia creativa es la artificial, inteligencia pero lo artificial. que has estado Pero lo que tú diciendo dijiste me me ha recordó recordado de la la conversación que conversación. tuvo lugar en esa Porque si reunión, porque ahora si buscamos miramos afuera por afuera inspiración, toma un inspiración, ejemplo por sencillo, por ejemplo, ejemplo, escribir para un escribir texto un texto o o una una carta carta o o, para un tema que quieres o hacer un una tema o conferencia una y no estás sinopsis, no usando tu estaremos utilizando mente, nuestra propia mente y no quieres utilizar algo estaremos de afuera, utilizando entonces te estás dejando no impresionar por algo estaremos de creando ese afuera hábito y y estás seremos perdiendo la impresionados oportunidad que por se algo te allá afuera. brinda de Entonces crear perdemos esta habilidad algo de desde crear dentro de algo dentro ti. del ser. Entonces, esto Nos puede podría ser hacer la perezosos. pereza que Y además no comentas es perfecto, no es 100% preciso. Y y por mi yo también parte estaré incrementando mis observo cualidades que uno negativas. está alimentando esas Entonces, cualidades negativas si funciona de esta forma. Por eso el mensaje espiritual nos dice no tanto el mejorar el mundo de afuera, sino que el mundo interior, hacerlo cada vez más estable y claro. Ahora, como nos estamos acercando ya al tiempo, pero hay una pregunta en el chat que está relacionado a la referencia de Prasad, de Martin Rees, que si este es el último siglo, quiere decir que es el fin de la humanidad. Y es algo que Simon también estuvo comentando. Por un lado, tenemos que ser conscientes de los desafíos, pero ¿qué puedes añadir a esto? Sure, I can just few words on this. Human beings are Los immortal. seres humanos son inmortales, no hay fin para la raza humana. Este mundo físico y el mundo espiritual, ambos existen siempre, no hay fin a ninguno de estos dos mundos. Pero al nivel físico, el cambio es una ley, las cosas cambian constantemente. Lo que hubo en el planeta hace miles de años ya no está. Todo está en constante cambio. Así que el cambio es inevitable y hay veces que en un corto tiempo hay cambios muy radicales, muy drásticos y grandes. Entonces, si lo vemos desde este ángulo, no hay ningún daño, o sea, todo eso está sucediendo a nivel del Matrix, el cambio, pero algo que ha enfatizado Simon y Johanna también. Si ese cambio profundo tiene lugar, si hay ese despertar interior, si utilizamos nuestra inteligencia superior, porque la inteligencia artificial es a este nivel del Monopoly, del juego, del Matrix, pero luego está la realidad
que existe además del Monopoly. Y esta inteligencia la tenemos todos, solo que hay que desarrollarla. Es una pena que estemos tan atrapados y perdidos en esto y nos perdamos toda la verdad. Por eso, cuanto más uno está consciente y despierto a esa realidad, más contribuye a todos los niveles de forma positiva, a nivel físico también. Uno está contribuyendo a crear un mundo nuevo. Lo que dice Martin Rees en su libro es cierto. Él habla del fin de la civilización, pero él desconoce este lado espiritual. Él no conoce la dimensión que existe además. Pero la espiritualidad nos presenta esta opción de utilizar lo que tenemos. Y la palabra despertar es muy precisa. Si alguno más quiere compartir algo en relación a esto. It's very nice, very clear. And maybe Sí, Simon. muy claro. Yes, I think we're saying things are going to get tough Pienso que cuando las cosas se van a hacer difícil, to a soul por supuesto, solo serán difíciles is attracting that kind of reality. So things are going to get aquello que interesting es in the sense that atractivo, ese tipo de realidad, y las cosas se van a poner muy interesantes we become more soul conscious in terms of si nos hacemos más conscientes the del original qualities of the soul, del alma, en términos de las cualidades originales del alma, nuestra naturaleza. Entonces seremos incompatibles con el infortunio potencial que también ocurrirá y tendremos otro tipo de confluencia ocurriendo. Tendremos almas, el estado del mundo de alguna manera irá muy hacia el extremo. En otra parte tendrás almas que ya son completamente incompatibles y con el impacto de este extremo negativo. Y pienso que esto hará que las almas hagan este esfuerzo y será muy claro. Y eso será muy maravilloso por ver. Es como que estaremos siendo exprimidos, como cuando una tela se exprime y la fruta, lo que sea que hay allí, y el jugo sale. Es un poco que como eso es lo que está sucediendo con la humanidad en el momento. La presión extrema está haciendo que los diamantes, la presión extrema está creando los diamantes. Son imágenes. Sería interesante escuchar un eslogan, una frasecita. And of course, it's not just about ourselves, but it's taking others into En relación a cómo nos podemos So it might be abrir highlighting. a ir a otra dirección. Puede ser resaltar algo que ya se haya dicho, pero como una frasecita para terminar. Un eslogan para terminar les pide a cada uno. Easy to remember. Algo que no sea fácil recordar. I will say Rasant dice AI. que igual que hay So that there is something AI, inteligencia artificial, luego está también el I'm es I, me estoy inventando este término, que es inteligencia espiritual, Q, o es Q, yes, I. And another is nature's intelligence y la otra es la inteligencia de la naturaleza, as opposed to o artificial sea, intelligence. la inteligencia espiritual y la inteligencia natural. In this world. Seamos conscientes de la inteligencia que existe en el mundo ya antes de que existiera la inteligencia artificial. Along with Entender en profundidad las otras opciones que hay además de la inteligencia artificial.
Es interesante porque antes decías que la naturaleza nos sirve en cierto modo, nos ayuda. Simplemente tenemos que cambiar la perspectiva para ser capaz de verlos. Y Joana ya ha dado su eslogan, que es el despertar, ese instinto del despertar. Si quieres añadir algo. Simon, anything you'd like to share finally? No, I think I only was sharing something that was on mute. Oh, let's go for Joanna. It's really nice discussion. Thank you. Ha sido una muy buena discusión, gracias. And Simon. Sorry, floating. Yes, I think the key forward is purity, because Es nothing. que la clave hacia adelante es la pureza, To a pure soul, nothing. porque no hay nada Nothing will influence or negatively or have an para, influence. no hay nada que pueda influenciar al alma que es pura o dejarse influenciar por algo. Influence or be influenced. Qué bien. Influenciar en vez de ser influenciado, que es muy práctico y lo podemos llevar a diferentes niveles. So I don't know if I've frozen or if others are just in very meditative space now. So Prashant, would you like to share maybe Pide a Prasad si puede couple of minutes of, guiar un par de minutos, before you do, I will una just reflexión para cerrar, finish pero the meditation. antes anuncia We will have a session, una sesión que hay en mayo a mental health week, que está conectado a la Semana de la Salud Mental, workshop for mental que es de health. sobrevivir That will be a panel with Simon intentar poderse va a ser un panel con una psicóloga, Constantina y Prasan, y puede que haya otro invitado también. Gracias a Simon, Joanna y Prasan por la conversación, porque nos empodera a todos y nos da un sentido más claro de cómo nos tenemos que responsabilizar. Luego también la ligereza que transmitís de toda vuestra experiencia. Es más el aprender la lección y avanzar. Vamos a terminar con un par de momentos de meditación. Sure, thank you. So something very simple. Algo muy, muy sencillo de lo que hemos hablado. Spiritual intelligence. Let us Os hablo de cómo todos tenemos la inteligencia espiritual, así que simplemente vamos a utilizarla por un minuto como experimento. we are seeing Y si lo utilizamos, clarity. Seeing estamos en claridad total, vemos todo now we con are nueva claridad, if porque something is podemos ver, it is temporary. si algo es temporal, podemos ver que es temporal. Physical world is unpredictable. Y si el mundo físico es impredecible, lo vemos claro que es impredecible. what is fictional appears like a fictional. Si algo es ficción, se ve claro que es ficción, que es una historia. But we are also able to see the world beyond this physical world. Pero además estamos viendo el mundo que existe además del mundo físico. Un mundo que es estable, que existe siempre, que no tiene fin, que no termina nunca, que no cambia. We see this dimension in an image of a sky. Esta dimensión, la imagen que vemos es de un cielo, Gentle,
un cielo world is rojizo, suave, beyond. conscientes de que este mundo está más allá, Beyond this physical world. fuera de este mundo físico, fuera de la historia, The matrix. fuera del Matrix. World of light. Un mundo This is the home. de luz The people of que light, coincide que es they look el like hogar stars. de la gente de luz. Su apariencia es de estrellas. Of this eternal sky. Son las estrellas conscientes, seres vivos de este cielo. All we have done is Y lo use único que hemos hecho es spiritual utilizar intelligence, la inteligencia espiritual and we are discovering y descubrimos esta dimensión. discovering the home, Descubrimos el hogar. discovering the truth of ourselves, Descubrimos nuestra verdad, our own true form. nuestra propia forma, Discovering la our real. immortality. Descubrimos nuestra inmortalidad. And that everyone is beyond harm. Descubrimos que todos están libres de daño, que nada les puede dañar. And that the physical world is harmless. El mundo físico es inofensivo. But Ahí pasa de todo, pero es inofensivo. stories are always harmless. Las historias siempre son inofensivas. The true self El yo real realizes that se da cuenta truth is immensely de que la verdad es inmensamente hermosa. truth for everyone is La verdad de todos es hermosa forever. para siempre. As we prepare to continue on our journey, Nos preparamos para continuar en nuestro viaje por el cielo, la tierra, the options, recordando estas opciones. the option Tenemos la opción de utilizar the spiritual sight, the spiritual la vista espiritual, el intelecto espiritual, and experience this immensely experimentar esta verdad tan inmensamente hermosa. Gracias.